Si eres una persona que va a empezar un emprendimiento, que va a iniciar un negocio, este podcast te puede interesar muchísimo. Hoy estoy con una amiga que se llama Ana María y nos va a compartir a través de su experiencia cómo ha sido ese emprendimiento que ella tiene y cómo ha pasado por diferentes momentos, dificultades y todos los procesos que debe vivir uno cuando emprende algo para poder tener éxito. Entonces, ella es Ana María, bienvenida pues a este podcast y contame pues cómo empezó todo este proceso. Bueno, lo primero que quiero como compartir en este espacio es, son como unas ideas de todo lo que yo viví en el año pasado cuando me aventuré como a emprender y yo soy comunicadora social, soy docente universitaria, tenía pues mi trabajo y me entró como esa pasión por, yo toda la vida había trabajado también paralelamente a lo que estudié, como con temas de gastronomía. Y en la pandemia, obviamente todas las universidades llegábamos a la casa a estudiar con los chicos ahí, entonces teníamos demasiado tiempo libre. Y yo compré una camarita y empecé como a jugar con cosas y dije, voy a hacer unos videos, voy a hacer unas recetas. Mi emprendimiento tiene que ver como con toda la gastronomía vegetariana. Entonces yo hacía diferentes carnes vegetales, hacía unos videos, los editaba, los subía y con eso pues digamos que estaba como más tranquila en la casa, no estaba pensando como en todo este tema del COVID y empecé a subir recetas y eso empezó a tener éxito, empecé como a tener muchos seguidores y de un momento para acá la gente empezó, y eso no lo vendes, y eso tan rico, y eso que no sé qué, entonces ya aparte de la receta que era como para que la gente aprendiera a gestionar su comida vegetariana diferente, porque en todas partes yo sentía que era como carne de lenteja, carne de garbanzo, carne de lenteja y carne de garbanzo, un día en bolita, otro día en palito. Entonces yo empecé a jugar con distintas proteínas y eso empezó a tener éxito. Luego pasó el tiempo y las recetas eran un éxito, los videitos, todo era como muy orgánico, muy rico. Y de repente la gente empezó que véndeme, que cuánto me cobras por hacerme una. Entonces yo empecé, el primer producto que recuerdo que saqué de Ana Saludable se llamaba la cajita feliz de Ana Saludable. Eso tenía alitas de seitán, tenía carnes de garbanzo y de lenteja, pero con otros componentes. Entonces eso empezó a gustar mucho y empecé a vender muchas cajas de esas. Recuerdo en un mes como que me había hecho como 1.000.000 de pesos vendiendo esas cajas, porque eso valía 50.000 pesos y yo tengo un grupo de triatlón y allí entonces, varias personas querían como bajarle a la carne antes de las carreras y tal, entonces empecé a vender mucho y después empecé a ganar dinero con eso y empecé a materializar como la idea de quiero emprender. Y luego empecé, con esa misma idea de que quiero emprender, empecé como a aburrirme en el trabajo en el que yo estaba, porque ya había hecho 10 años de lo mismo, estaba muy cómoda. Y empecé a tener esa idea como de que quiero salirme. Todo el mundo me decía que era una locura, mis papás me decían que era una locura. No recuerdo nadie que me haya dicho eso es y vamos, no, yo era como sola con la idea y con la pasión que tenía. Y obviamente aburrida pues en el trabajo que tenía, entonces un día dije no, voy a hacerlo. Y en cuanto a eso es importante, es como que tienes que sentir una fuerza, o sea, tiene que haber una fuerza allá adentro, una cosa que hierve. Si tú no sientes que eso hierve, no puedes con nada. Es como una pasión. Mira que yo creo que a muchas de las personas que emprendemos, por lo menos en nuestra generación y esto, que era como ese, que venimos de esos papás que siempre fueron como empleados, pues, ¿ya? Entonces ellos traen como ese miedo de que, no, abrir un negocio, no, qué miedo eso, porque ellos vienen como en ese sistema pues de que fueron educados más para la parte del trabajo y nosotros ya venimos como con ese otro chip de no, vamos a emprender algo para nuestro propio jefe ya, no ir como de pronto a trabajarle a alguien. Y cuando nosotros le decimos a la familia, no, mira, voy a empezar a emprender en tal y tal cosa, a ellos le comunican a uno como ese miedo de que de pronto no nos vaya a funcionar y nos vaya a ir mal. Por eso es que la familia de uno como que a veces opone a nuestros emprendimientos, pero es como más por miedo, ¿ya? Claro. Sí, es que ellos, digamos que hay una comodidad, ¿no? En ser empleado es cómodo porque tienes el sueldo fijo, porque y unos tiempos que cumplir. Nosotros en estas generaciones estamos, digamos que rompiendo con muchos de esos paradigmas. Uno ya no quiere, o al menos yo no quiero estar ya 8 horas en la oficina o en un espacio donde
donde nunca he requerido todo ese tiempo, ¿cierto? Y entonces, obviamente eso raya con la mentalidad de nuestros papás y de muchas personas, ¿sí? Y también con la gente que es insegura, que tienen miedos de salirse de una zona cómoda, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que yo sentí, que era distinto a los demás, que yo no me sentía cómoda ahí en la zona de confort, yo ya estaba aburrida, yo quería como otras cosas. Y ya luego viene todo lo que hay detrás de emprender, ya cuando tenía el negocio montado, cuando ya me había salido de la universidad, cuando ya tenía el restaurante abierto, empiezas a ver ya el matiz de todo eso, ¿no? O sea, la pasión, las ganas, la fuerza no es suficiente, ¿verdad? Porque tú dices, imposible que a mí no me vaya a ir bien, yo cómo me le dedico a esto de tantas horas, porque en realidad yo emprendí y terminé trabajando como 15 horas diarias, distinto pues, y sin sueldo, porque uno emprende y usted no gana. No se gana usted nada. no gana, usted trabaja y trabaja, pero bueno, igual los primeros meses seguía habiendo mucha pasión y después era como enfrentarme a los 3 momentos que tuvo el emprendimiento, ¿no? Se transformó, primero era una idea de subir recetas para que aquellos que quisieran volverse vegetarianos no murieran en el intento. Sí, yo digamos que yo soy muy relajada con el tema del vegetariano. Yo no tengo problema con la gente que come carne, ni hay ninguna sensación de superioridad por ser vegetariano. A mí me gusta la comida vegetariana y mi proyecto tiene que ver es con que yo quiero que ustedes sepan que la comida vegetariana también es muy rica y es variada, sobre todo eso, es rica y es variada. No es por un tema de los animales, y lo digo sin vergüenza, o sea, no tiene que ver con los animales, ni tiene que ver con nada. Mi proyecto es que la gente sepa que la comida vegetariana ni es verde, ni es simple, ni maluca, ¿sí? Que hay hamburguesitas ricas, que se pueden hacer una carne vegetal como si fuese, pues... Entonces, de hecho, en mi proyecto había mucha comida que tenía el mismo nombre de las cosas de carne. Entonces, yo tenía unas alitas y las alitas fueron un éxito. Todo el tiempo fue un éxito y muchas de las cosas que hacía. Pero unas alitas ¿cómo hay que alitas? O sea, ¿qué eran las alitas? Eran de seitán, que es como la proteína del trigo. Ella, cuando uno la prepara, ella se deja moldear como quiera. Entonces, yo le metía un palito y hacía de las formas del pollo, de las alitas, apanaba y bañaba en barbecue y la gente me decía... usted me está engañando, esto es pollo. Y yo, ¿qué no es pollo? O sea, no. Entonces mucha gente, o por ejemplo cuando hacía las paellas con chorizos artesanales, y entonces ahí también me pude dar cuenta que el sabor de las cosas no es el de la carne, ¿sí? Usted, el chorizo, ¿qué es? El chorizo es carne de cerdo generalmente, pero lo que hace el chorizo son las especies, todo lo que le meten de... el relleno. El orégano, todo ese tema... Sin eso no sabe a chorizo. Entonces, si tú coges todas esas especias y les pones otra proteína distinta a la carne, pues va a quedar parecido. Yo recuerdo, yo fui vegetariano 8 años. Yo recuerdo. 8 años fui vegetariano y peleé contra todo mundo. Yo no era capaz de sentarme en una mesa donde hubiera alguien comiendo en una presa de pollo. Y por lo menos aquí en Colombia, pues que sirven ese plato ahí, esa sopa con los... pues la pezuña del pollo. Sí. ¿Ya? Y la gente se chupa eso. O el pescuezo. Yo no soy capaz ni siquiera ahorita de sentarme al lado de alguien que me da como cierto fastidio. A mí me pasa un poquito eso, pero digamos que ahora ya he estado como más relajada con ese tema, pero no soy capaz de probar ese tipo de cosas. O yo veo eso, me parece raro que comen lengua, que la lengua de la vaca, que se come, o sea, una cantidad de cosas que... Ve, mira que bueno, al principio uno empiezas comiendo... las verduritas que hay por allí, porque uno no sabe de nada de temas de carnes que sean vegetarianas, de dónde sacar la proteína. Y un día me vendieron unas rellenas. Un día me vendieron unas rellenas disque vegetarianas. Y yo, ¿cómo así? Y yo le dije a mi abuela, que era la que me conseguía cosas así raras de vegetarianismo, me decía, papi, encontré unas rellenas. Y yo, tráelas para acá. Y nos comimos las rellenas y sabían igualito a unas rellenas normales. Y no eran no tenían nada de animal. Precisamente de eso, nosotros, por ejemplo, yo hacía tamales. Y la gente era, pero ¿cómo hace un tamal sin carne? Y la gente se comía ese tamal allá y siempre quedaban sorprendidos porque el sabor de la comida no lo da la carne como tal, ¿sí? Entonces, en estos días yo monté a las historias de Instagram una guasca y que si tengo esta guasca en la mano, ¿qué cree que hay de almuerzo hoy en Ana Saludable? La gente que sabe de cocina pues dijo ajiaco.
Entonces la gente empezaba a preguntarme de manera interna, Vení, pero ¿cómo así que un ajiaco y vegetariano? Y yo, es que el sabor del ajiaco no lo da el pollo, lo da la guasca. Entonces, ahí que es lo importante es como saber reemplazar la proteína, pero no en sabor, sino en la calidad nutricional, ¿sí? Entonces, si no tiene pollo, ¿qué le pones para reemplazar la proteína? Entonces, por ejemplo, hay que saber elegir las proteínas para reemplazar. La quinoa es un alimento con demasiada proteína y no tiene sabor. Entonces, la quinoa puede ir en el sancocho, la quinoa puede ir en el ajiaco. Y el ajiaco, ¿qué le da el sabor? La guasca. ¿Qué le da la proteína? La quinoa. Y ahí queda un plato bien hecho, con sabor rico y con proteína. Y entonces, lo mismo, el tamal. Se flambea un churrasco de seitán, que es la proteína del trigo, que te digo que es moldeable, con eso se pueden hacer muchas cosas. Al momento que yo flambeo, saco, ¿has visto? El flambeo es sacar la llama para que se ahume la comida, eso le da un sabor muy rico a la carne. Pues yo con una proteína vegetal y la flambeo, pues ¿qué pasa? Lo mismo, queda flambeada, queda ahumadita, queda rica, queda tostadita, queda jugosa. Yo flambeo esto, le pongo a los tamales y la gente dice que eso me sabe a carne. Y yo, es que la comida vegetariana también es muy rica. Entonces, todo el tiempo mi proyecto se trató siempre de mostrar que la comida vegetariana era también muy rica. Pero entonces, ¿en qué me estrellé muchísimo? Es que yo pensaba que había una muy buena demanda de comida rápida, porque yo siempre había sufrido mucho para comer la comida rápida. Entonces yo dije, no, la voy a romper, porque es que esto no hay en ninguna parte. Si usted quiere unos nachos vegetarianos, le toca comer carbohidratos del maíz con guacamole, entonces yo tengo la proteína para nachos, yo tengo la proteína para tacos. Y me pasé como 6 meses probando todas las proteínas con todos los platos, a ver cuál era la mejor opción para esta, que el carbe, que la quinoa, que una cosa, que la otra. Y yo juraba, yo dije, no, la voy a romper con esto. Y resulta que abro, y sí, o sea, a nosotros sí nos iba bien, la gente iba, pero como yo había dejado mi trabajo, yo tenía que responder por mi vida personal y por Ana Saludable. Entonces, para las dos cosas no daba. Entonces, había que sobrevivir. Entonces, lo primero que pensé fue que metemos el almuerzo a esto porque el local es bien costoso y se abre desde a las 5 de la tarde. Entonces, vamos a buscar, pues, como tener más utilidades abriendo todo el día. Entonces, metimos almuerzos, pero yo empecé a chocar con esto porque ese no era mi proyecto. O sea, es distinto armar unas hamburguesas, armar unas pizzas, un sándwich cubano, a cocinar frijoles, sancochos, ¿sí me entiendes? Es muy distinto. Entonces yo empecé a sentirme esclava de mi propio proyecto. O sea, yo trabajaba como 15 horas cuando empecé a poner los almuerzos y trabajaba un montón al mediodía, por la noche. Digamos que yo soy rápida para picar porque siempre me ha gustado mucho la cocina, he tenido buena experiencia, entonces yo contrataba a un ayudante, yo terminaba haciendo todo lo que le correspondía porque no lo hacía rápido, yo sí lo hacía rápido, entonces yo no, mejor lo hago yo. Entonces al final como que no me salía rentable tener un ayudante. Entonces yo me levantaba más temprano para hacer el almuerzo y después descansaba como un rato en la tarde y en la noche volvía a lo de la comida rápida. Entonces al final terminaba trabajando como una jornada de 15 horas y sin sueldo. Yo creo que todo emprendedor ha cometido este error y es emprender un negocio con la necesidad. ¿Ya? Bajo la necesidad de tener que sacarle plata de ese negocio. Es cierto. Cuando vas a abrir un negocio sin la necesidad de sacar dinero de ese negocio, todo fluye mucho mejor porque no hay presión. Te puedes dedicar a perfeccionar ciertas cosas, que se vendió bien y no, pero vas perfeccionando todo ya a medida del tiempo y como que los procesos se van haciendo mucho mejores. Pero cuando hay esa presión de que tengo que pagar el local y además de eso renuncié y tengo que pagar mis cuotas de lo que sea que deba, ahí se hace mucho más duro. ¿Sí o no? Y es lo que vos empezaste a vivir. Claro, yo empecé a sufrir muchísimo, empecé ya a darme cuenta pues que la habían barrado. Yo nunca, la verdad, nunca me preocupé porque el que dirán, ¿no? Como que si cierro, ¿qué dirán? Fracasé. No, nunca. O sea, como que el fracaso para mí siempre ha sido parte como el proceso de evolución del ser. Entonces, nunca fue eso, sino que también decía, ¿y si cierro, qué hago? O sea, ¿para dónde cojo si yo solo en este momento estoy con esto? Mi mamá sufrió mucho conmigo. Toda mi familia sufrimos mucho este año pasado con todo lo que yo viví. Pero en el fondo yo siempre considero como que uno atrae lo que necesita para evolucionar, ¿no? Y una de las cosas más bonitas que me dejó toda esta experiencia que viví fue la humildad.
porque ese choque que yo tuve cuando empecé a hacer los almuerzos, yo lo primero que pensaba al llegar a mi casa era como que vos dejaste la universidad, los chicos, las clases, el sueldo que tenías como por ir a hacer sancochos, frijoles, lavar la estufa, la grasa. O sea, eso, y eso es una cosa que me retumbaba acá y en el fondo decía, sí, sí, o sea, literal, yo dejé esto por esto. Y luego yo me encontraba haciendo el mercado en la plaza para el restaurante, y entonces yo veía estos señores de las plazas de mercado, que es gente muy adinerada, por lo general las personas que trabajan en la plaza de mercado, que tienen sus negocios de frutas y verduras, es gente con mucho dinero, con los pantalones sucios, con las uñas llenas de tierra, atendiéndolo a uno, o sea, siendo el propietario también. Entonces yo veía eso y yo decía, pero esta persona adinerada viene, está sucio, o sea, se unta su negocio para atenderlo a uno. Yo no voy a poder lavar mis platicos en Nana Saludable o hacer lo que tengo que hacer para que Entonces yo empecé a cogerle cariño, porque a mí lo que más me chocaba era tener que hacer almuerzos. Y tremendamente fue por ahí que todo empezó como a funcionar. O sea, los almuerzos daban, yo abría al mediodía y se llenaba, se vendía todo, a veces no me quedaba ni para mí, pero por la noche nada. Lo que a mí me gustaba hacer, lo que a mí me apasionaba, por la razón de ser de Nana Saludable, no pasaba nada. Entonces ahí es donde yo aprendí que la vida es como es y no como uno quiere, y que uno tiene que tener una capacidad de adaptarse a lo que viene con la vida. Entonces, cuando yo entendí eso, ¿qué hice? Empecé a ver el gourmet para poder tener unos menús bien bacanos también para el almuerzo, porque yo me había limitado a lo típico, ¿no? Como las cosas. Y entonces después dije, no, pero estos almuerzos parecen corrientazos y yo quiero algo mejor. Entonces empecé a ver recetas, y entonces empezó a llenarse más y bueno, todo esto funcionaba, pero yo le había puesto amor a los almuerzos. Sin embargo, a pesar de que yo me adapté, le puse amor y lo saqué adelante como tal en el tema de los almuerzos, también sentía mucho cansancio, también estaba el peso encima de que la habían barrado. En el fondo yo sentía que sí, que la gente había tenido razón cuando me decían pilas con esto, pilas con lo otro. Entonces empecé a entrar como en depresión. Y en la cocina esto es como el pintor, o sea, el pintor si no está inspirado no puede crear un cuadro. Entonces yo empecé a sentir eso y más o menos como en noviembre decidí que iba a cerrar. Decidí que iba a cerrar porque también es importante o es inteligente saber hasta dónde llegar. ¿Sí? Hay gente que se apasiona o se obstina por sacar cosas adelante solo o sea, por las razones que sean, pero uno tiene que saber hasta dónde llega. Y yo dije, yo llego hasta acá. Entonces ahí yo ya había el sufrimiento que había tenido, la agonía a veces de si iba a juntar o no iba a juntar para el arriendo, para el mío, para el del restaurante, y todo esto a lo que se enfrenta un emprendedor. Fuera de eso, que yo era la de las redes sociales, yo era la del mercado, yo era la que cocinaba, yo era la que de repente tenía ayuda de gente que me lavaba los platos o cosas así, pero en general yo era la que hacía la contabilidad, la que gestionaba todo y lo hacía bien, cada cosa lo hacía bien. Entonces me sentía también orgullosa de estar moviendo ese sitio sola, ¿no? Recibimos varios premios por parte de Google, de Google no, a través de Google y los comentarios que teníamos genuinos, porque ellos siempre verifican que sean genuinos, recibimos 2 premios de ser como que en el tiempo versus todos los vegetarianos que había en los restaurantes, ese tenía más estrellas y más comentarios buenos. Entonces recibimos dos reconocimientos al correo electrónico y eso fue un trabajo que se hace desde el montaje de todo el restaurante en Google. Entonces, adaptación a las nuevas, las cosas se transforman. O sea, cuando uno emprende es como si fuera uno con un bebé, ¿cierto? Y él va creciendo y él va creciendo. Es como un hijito, él se va transformando y él va adquiriendo su propia personalidad, por decirlo así, porque obviamente no es una persona, pero él va adquiriendo sus propias, a partir de sus necesidades. Entonces él clarito me dijo que no era la comida rápida,
La identidad de Ana Saludable nunca fue la comida rápida, sino que eran los almuerzos, ¿no? Entonces, ahí hubo esa transformación y yo tuve que aceptarla, integrarla y recibirla para poder ya después empezar a facturar con ella, porque finalmente eso era lo que nos daba. Y luego cuando decido cerrar, porque estaba cansada, porque finalmente necesitaba retomar mi vida financiera, todo este tema de lo que uno dejó atrás al emprender, ¿cierto? Deudas y cosas estaban pendientes. Decido cerrar y entonces viene gente y me dice, pero ¿ahora dónde vamos a almorzar? Entonces yo cerré un día, yo no le dije a nadie, yo simplemente un día cerré un domingo, yo no abría los lunes y tuve una depresión como el lunes y entonces al martes dije, no puedo cocinar así, no me siento. Y no abrí el martes y el miércoles tampoco, y entonces dije, ya, esto fue ya, no más. Y entonces la gente empezó a escribirme como que, ¿y ahora dónde vamos a comer? Aunque hay más sitios allá, ¿no? Pero la gente que había conectado con la sazón, con la comida, con el espacio. ¿Y por qué no nos vendes los almuerzos desde la casa? Pero yo no quería saber en ese momento nada de seguir emprendiendo ni nada. Yo solo quería como entregar todo eso y hacer otra cosa, como empezar a meterme en otra vaina. Ya pasó diciembre, yo pasé sin trabajar en diciembre, como que vendí algunas cosas del restaurante como para tener un sustento. Y ya en diciembre más tranquila, más calmada, volví a empezar a salir a montar bicicleta, como que volví a dedicarme a mí, ¿cierto? Yo, por ejemplo, duré como un año sin pintarme las uñas, porque no tenía sentido pintarse las uñas y se me iban a despintar allá. Entonces empecé como a vivir otra vez, a vivirme, a volver a salir a montar bicicleta, a hacer triatlón, y empecé otra vez como a llenarme de mis pasiones y mis cosas. Entonces le empecé a ver sentido a lo que la gente me estaba pidiendo. ¿Okay? Porque no nos venden los almuerzos desde la casa. Y además tampoco tenía dónde más echar mano, ¿cierto? Entonces lo que hice fue algo muy coqueto, que fue, yo dije, voy a comprar unos tuppers de vidrio, porque la gente, el plástico no mucho, el licopor menos, y pagar un desechable todos los días, pues como complejo. Entonces yo, el último dinero que tuve lo invertí y compré tuppers de vidrio para darle a los clientes que eran fijos, que habían adquirido tiqueteras durante todo el tiempo. Les di un maletincito con los tuppers y entonces la idea es que la gente llega a la casa con su maletín, yo les sirvo el almuerzo, se lo llevan, esperan en el carro alrededor de 5 minutos y yo arranqué con eso como con 2 clientes o 3 clientes. Cuando a mediados de diciembre o a finales de diciembre yo ya no daba abasto, a veces se me juntaban 3 carros allá abajo en la espera pues de los almuerzos y la gente me sigue llamando y que domicilios y esto. Entonces empiezo a notar que empieza a tener más utilidades que cuando tenía el restaurante. Ya no tenía empleados, no tenía que pagar local. Obviamente eso de ahí tiene que salir para pagar la casa donde yo estoy viviendo ahora, pero de todas maneras da utilidades. Entonces, ¿yo a qué voy con todo esto? Aquí uno tiene que tener la capacidad de adaptarse a los cambios, porque esos cambios no los decide uno, ellos vienen solitos y todo se va como transformando, y si tú no tienes la capacidad de pegarte a esas transformaciones, si estás pegado a algo y te resistes a eso, no pasa nada. Entonces, si hubo un fracaso, sí, la idea como yo la soñé no funcionó. No sale la comida rápida, en este momento tampoco sale, acabo de desistir de ella, o sea, me quedo solo con los almuerzos al mediodía. Y sí hubo un fracaso en ese sentido, pero entonces también me sentía muy orgullosa de lo otro que había creado, ¿no? Que incluso era más rentable en utilidades que la comida rápida. Entonces, ese es como el aprendizaje más, bueno, fue muchas lecciones de humildad. También conocí gente maravillosa de Armenia en el sitio, gente importante, gente con muchos valores, cálida, que me enseñaron también a mí a ser cálida, porque yo siempre había sido como distante con la gente, sin ni siquiera saberlo. Estando allá aprendí a ser cálida más cálida con las personas. Aprendí lecciones de humildad, como lo que te dije de cuando yo veía a estas personas levantarse a las 3 de la mañana para ir a la plaza a trabajar en sus negocios,
y yo me quejaba porque tenía que ir al mío a lavar los platos o a hacer cosas, entonces eso me inspiró mucho, me llenó de humildad y también me ha dado ganas como de abrir un poco más mi círculo social en donde yo esté, sea en Armenia, sea en Cali. Entonces he aprendido como muchas cosas. Yo creo que Ana Saludable en mi vida fue todo lo que me dio el vacío que yo tenía en muchas cosas de mi vida, que aprender, ¿no? Humildad, aprender a delegar, aprender a confiar. Y me reafirmó otras que yo tenía como pasión por las cosas que me gustan, haberlo movido sola. Yo igual me siento muy orgullosa, yo no pienso nunca en fracasos ni que no funcionara, sino que es una serie de eventos, ¿no? Pero me siento muy orgullosa y yo creo que Ana Saludable va a existir siempre, porque si yo no vendo comida, yo puedo montar recetas y Ana Saludable siempre va a existir. O sea, siempre va a estar tu idea implícita pues en ese emprendimiento. Siempre Ana Saludable va a existir. Y tu pasión ahí pues también. Mira que muchas personas que emprenden no entienden, o sea, lo que vos hiciste, ese proceso de hacerlo todo antes de delegar, es un proceso que tiene que hacer en todo emprendimiento. Pero hay personas que emprenden un negocio y quieren de una ir a delegar o soltárselo a una persona, ay, administrármelo vos. No, y ¿cómo así? Si le soltás algo a alguien, eso no te va a funcionar porque eso no es de esa persona no le va a doler. No siente. Ya, no siente eso. En cambio, si vos el que vos mismo creaste todo tu negocio, ya, con toda tu pasión y todo, y vos sabes cómo hacer cada cosa con cada detalle y hacerlo perfectamente, cuando llegue una persona a la que le vas a ir a delegar y te salga con un no, es que eso no es así, ¿cómo que no es así si yo ya lo he hecho así? ¿Sí me entiendes? No tiene cómo decirte, no, así no funciona porque vos ya llevas haciéndolo así. O si te quiere cambiar algo de pronto, bueno, aunque también uno tiene que dejar, si es algo que suma, obviamente, ya, pero ya las personas no te van a meter los dedos a la boca. Pero en realidad me pareció muy difícil hacer equipos de trabajo, gente confiable y eso pues hace parte como el tema del emprendimiento, porque si tú eres el dueño y tienes un equipo, un equipo que parezca un reloj que funcione solo, entonces vas a poder, digamos, delegar cualquier cosa sin que eso te vaya a trasnochar. Eso me pareció complejo. Bueno, entonces Ana Saludable comenzó en cuanto a esa idea de, bueno, receta y todo ese tema, pero terminó siendo todo un proceso personal tuyo para poder cambiar y mejorar muchas cosas que pronto, o crecer como persona, pues, y desde el ser y en muchos aspectos. Eso, ¿qué cosas sí vos puedes decir? Mira, este negocio que yo abrí y que yo emprendí, que yo jamás imaginé que llegara a ser como ahora es, en mi vida, cambió eso y lo otro. Que vos digas así, pues, puntualmente. Puntualmente, tengo que decir que lo primero es el tema de la paciencia, ¿no? Yo, impaciente, yo quiero todo rápido, como que, y montar un negocio nuevo y verlo crecer es de paciencia y es un proceso muy bonito, pero yo era, entonces un día vendía mucho y era feliz y el otro día no vendía nada y era triste y entonces no puede ser, o sea, entonces aprendí, por ejemplo, que los días que no se vendía también eran días felices, o sea, no tenía que sentirme, porque hay veces que vendías demasiado, entonces eso podía compensar los días que no se había vendido, entonces aprendí a ser paciente, aprendí humildad, porque yo juraba que era humilde antes de Ana Saludable, yo jamás llegué a pensar, no, yo no tengo problemas de humildad, yo me di cuenta allí en ese proceso que me faltaba humildad para muchas cosas. Y una cosa que es súper importante y es la inteligencia financiera, porque Ana Saludable me obligaba a vivir con poco o con muy, muy poco, porque el dinero que producía Ana Saludable era para Ana Saludable, pero Ana María tenía que vivir con muy poco. Entonces yo aprendí, por ejemplo, a hacerme mis cejas, mis uñas, que son cosas que uno paga, el cabello, a no gastar en lo que es innecesario. Entonces luego cuando yo aprendo digamos, a vivir con menos, yo decía, si yo hubiera seguido en la universidad con este sueldo que yo tenía, con esas comodidades, yo vivía sola en Armenia con un buen sueldo, o sea, podía dedicarme a hacer muchas cosas y tal vez si yo no me hubiera puesto, si no me aprieto, si no vivo Ana Saludable y lo que me entregó, yo no aprendo que uno puede vivir con menos, igual de cómodo, ¿sí? Que no hay necesidad de gastar. Había muchas cosas que eran innecesarias en mi vida anterior.
Y no se trata ni de tacañar, no se trata de eso, se trata de una calidad de vida y de verdad de tener inteligencia financiera. Yo la verdad, yo nunca he trabajado. Yo trabajé solo cuando hice la práctica en la universidad. Ahí me di cuenta de que yo no quería trabajar como tal, pues. Y empecé a emprender, con susto obviamente, pero me acostumbré a entender ciertos valores y principios de emprendimiento que es normal y que las personas de pronto no lo aceptan fácilmente. Las subidas y las bajadas que tiene cualquier emprendedor, ¿ya? Y que a veces uno cree que ya ese es el fin, y mentiras que justo cuando vos crees que es el fin de tu emprendimiento, algo da vuelta o algo da clic Se y transforma. un pequeño cambiecito y ¡pra! Todo se transforma y todo se estalla nuevamente y te lleva a un lugar donde vos ni siquiera te imaginabas. ¿Qué le decía a las personas que nos están viendo en este podcast? Que se tomen ¿cómo se dice eso? Que tomen el riesgo de aprender o que no lo hagan. Yo pienso que si yo pudiera devolver el tiempo, yo igual hubiera emprendido porque yo eso lo tengo acá adentro, ¿cierto? Uno sabe cuando uno es emprendedor o cuando uno tiene fuerza para más cosas. Entonces, lo que pasa es que lo hice mal. Sí, yo tenía que haberme quedado con un empleo de medio tiempo, podía haber renunciado a medio tiempo de la universidad y emprender el resto del medio tiempo, o sea, hacerlo con cuidado. Es que fui muy aventada, sí, fui impulsiva. Entonces, y hay gente que sí piensa en consecuencias, hay gente que es más cuidadosa. Entonces, yo les recomiendo tener más cuidado, pensar un poco más, no dejarse llevar como por la pasión, porque la pasión es algo que es muy desbordante. Y ser un poco más cuidadoso, pero definitivamente sí, o sea, hay muchas cosas maravillosas de emprender y es la libertad, ¿no? Eso no lo hemos tocado, pero la libertad que yo sentía por ejemplo, tenía los domingos y los lunes libres, o simplemente un día que yo amanecí enferma y no fui, no tengo que rendirle cuentas a nadie, pero la libertad la vengo a sentir es ahorita que tengo la cocina oculta. Porque tengo el tiempo, porque, o sea, tengo la rentabilidad que me está dejando en este momento y tengo la mitad del tiempo libre y tengo la posibilidad de, por ejemplo, un día como hoy, no abrir. Y eso no me va a espantar a los clientes porque simplemente saben que es un servicio que ofrezco en la medida de mis posibilidades. Ya no es como el restaurante que siempre debía estar con las puertas abiertas al público. Entonces, sí, siempre sí, o sea, que lo hagan, pero con la cabeza más fría, ¿sí? En caliente como... Que midan más los movimientos. Si le hierve adentro, emprenda, o sea, sin miedo. Sin miedo al éxito, o sea, de que lo cabeza haga. Y sin casco. Bueno, ya entendiendo todo esto y todas esas enseñanzas que podemos ver a través de tu emprendimiento, algo para concluir. Yo pienso que hay algo que es muy bonito y que me lo dio Ana Saludable y es la confianza en el proceso de la vida. En este mismo momento yo no sé qué va a pasar conmigo en temas laborales, financieros y demás, y yo estoy súper tranquila porque yo sé que viene algo, que la vida me va a poner en un lugar, pero esa confianza en el proceso de la vida me lo dio el restaurante porque yo abría todos los días y yo no sabía si iba a vender y tenía susto de no juntar al final del mes el arriendo y entonces no vendía varios días y después vendía un montón. Entonces como que yo aprendí a sentir que siempre hay algo ahí que es para ti y que ocurre, ¿no? Que hay algo que se gesta en esa fuerza en la que uno cree y que al final te responde por todo. Yo nunca dejé de pagar, nunca me atrasé, nunca me vi, o sea, la angustia era por si no, y si no junto, y si no esto, y si no lo otro, pero siempre salía, siempre. Entonces yo me acostumbré a que siempre pasa algo. Entonces y recuerdo un tiempo atrás de mi vida que uno pensaba, ¿y si se me acaba este trabajo, qué? Y uno sentía que un trabajo que se te acabara era el fin de la vida. Entonces yo aprendí en Ana Saludable a sentir confianza en el proceso de la vida. Eso sería como para concluir lo que yo puedo, lo que mejor me dejó el sembrado en mí, integrado en mis valores, fue confianza en mí y en el proceso de la vida, porque el proceso de la vida no te va a dejar todo
a la merced, sino que uno se tiene que mover. Si no te mueves y si no sueñas y si no lo crees, no pasa, ¿cierto? Entonces es confianza en el proceso de la vida. Listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este podcast. Ahí en la descripción dejo el link para las personas que pronto están también en Armenia, que puedan conocer los sabores del restaurante de Ana. Y listo, muchachos, cualquier información que ustedes quieran, ahí la pueden contactar también. Y si ustedes quieren hacer parte de este podcast, contarnos una historia suya, personal, de emprendimiento, alguna experiencia de vida, bueno, lo que sea, me pueden escribir al correo que está ahí en la descripción y yo de una les respondo y podemos cuadrarlo, ¿listo? Muchas gracias, muchachos, y nos vemos hasta el próximo podcast.